Saludamos al doctor Patricio Torres, abogado experto en derecho laboral. El doctor Torres, por lo general, ha asumido el trabajo de colectivos de trabajadores, sindicatos, organizaciones y, de hecho, también representaciones individuales. Doctor Torres, muy buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre esta otra faceta del debate, cuando las empresas se encuentran en muy serios problemas, muchas de ellas desapareciendo, otras reduciéndose a un estado prácticamente de latencia? Surgen estos otros temas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y particularmente si es que el COVID-19, la enfermedad que puede tener matices muy diversos provocados por el virus, pueden o no ser considerados ya sea como accidente de trabajo o como una enfermedad profesional. Muy buenos días y muchísimas gracias a usted y a todos quienes nos escuchan. Sí, pues al igual que ustedes, sumamente preocupado por lo que viene ocurriendo en el país y que comienza a evidenciarse ya en hechos muy concretos. Tanto en Cuenca como en el país existen miles de personas que han sido despedidas intempestivamente y por supuesto está afectando en el ámbito social. Las propias proyecciones de la CEPAL en establecer de que nuestro país va a decrecer, creo que sería el término exacto, en más o menos un porcentaje superior al 6% del Producto Interno Bruto, y de acuerdo a los niveles de desempleo en el Ecuador, es posible que lleguemos a cerca de 1 millón de desempleados en este periodo en el Ecuador, si es que no se toman medidas de carácter urgente. Esto realmente es muy preocupado. Sí, para ir a una cifra de cercanía, uno de los expertos en economía en nuestro medio habló solamente en la provincia de La Suay de la posibilidad de unos 90.000 despidos, es decir, pérdida de plazas de trabajo de 90.000 personas. Así es, porque mire usted, un punto menor en el Producto Interno Bruto, estamos hablando efectivamente de cerca de 100.000 desempleados. Si es que la tendencia va, y si no se adoptan medidas inmediatas contracíclicas, por supuesto vamos a llegar a esos niveles. Y ya se constituye no un problema de orden legal, sino fundamentalmente un problema de orden económico y social, lo cual va a afectar efectivamente a los ecuatorianos. Ya me veo yo en un país. ¿Qué se encuentra en juego, doctor Torres, con esta interpretación, que no deja de ser una interpretación de escritorio, pero que al ser incluida en reformas de carácter legal puede traer consecuencias tanto para trabajadores como para empleados? Mire, yo creo que por ahí va un racionamiento, diríamos, crítico con respecto a las actuaciones del Ministerio de Trabajo, que mediante acuerdos ministeriales, diríamos, está vulnerando un principio, los abogados conocemos, de reserva de ley. No pueden ellos, mediante un acuerdo ministerial, legislar sobre aspectos que ya están legislados. Es decir, y esto a nosotros nos parece importante. Imagínense usted, diría yo, no hay otro término más, que la estupidez de establecer que aquellas personas que se contagian por, diríamos, este virus, no entrarían en la categoría, por ejemplo, de enfermedad profesional. Y este es un asunto sumamente complejo, porque eso quedaría ya, si es que aplicamos la normativa legal vigente, para una apreciación en el caso de concretos, y producto de eso creo que se dieron cuenta inmediatamente y han reformado en apenas 24 horas realmente un acuerdo ministerial. Pero ese acuerdo ministerial no tendría validez de carácter legal, porque efectivamente otras normas regulan lo que se debe constituir como enfermedad profesional. Sin embargo, doctor Torres, muy buenos días, perdone que le interrumpa. Muy buenos días. En la aclaración que hace el Ministerio del Trabajo de esta reforma a la que usted hace referencia en horas de la tarde sobre si puede o no ser considerada una enfermedad de trabajo, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, en esta disposición final se dice que habrá excepciones únicamente cuando se pueda comprobar de forma científica si efectivamente esta persona fue contagiada a propósito del trabajo que ejerce. Sí, me parece que esta parte es lo más importante, un poco resume el principio de lo que nuestra normatividad establece. Es decir,
hay casos y casos, y efectivamente se tendrá que establecer en cada uno de los casos. No es igual a una persona que realmente hoy, en virtud de la suspensión de la relación laboral, por múltiples motivos que tenga, por ejemplo, puede contraer, diríamos, los efectos del virus, y por lo tanto no puede estar entendida en esa categoría. Pero eso solo tiene que ver caso por caso. Yo me imagino entonces cómo no pueda entenderse como enfermedad profesional cuando se les obliga, porque eso es obligación, no de las personas que laboran en el área de servicios médicos, sí, los médicos, enfermeras, trabajadores, que la misma relación laboral le están estableciendo un sitio de trabajo donde que efectivamente se conoce y se sabe, no, que hay un porcentaje altísimo que efectivamente puedan contraer la enfermedad. Es como igual. Pero sobre como este usted tema, le llama doctor laboral Torres, en cualquier empresa. Sobre este tema, doctor Torres, ya le escuchamos al ministro de Salud hace algunos días cuando saltó a la luz el elevadísimo número de profesionales de la salud que se habrían contagiado de COVID-19, afirmando que los contagios no se dieron dentro de los centros hospitalarios, sino que pudieron haberse contagiado en cualquier otra parte. Precisamente por ello se requiere hacer un análisis de caso por caso. Lo contrario, legislar, diríamos, en este caso, vía resoluciones administrativas, no realmente le están haciendo un grave daño a la misma conflictividad social que se está presentando. De hoy para adelante, entonces, podría haber muchos servidores en el ámbito de la salud, incluso establecer acciones de protección, porque una de las condiciones en la relación laboral es el de la dependencia. Y si es que un empleador le obliga, es decir, usted tiene que trabajar a tales horas en tal sitio, perfectamente el servidor público, en este caso, o trabajador público o privado, podría presentar una acción de protección con medidas cautelares sobre la base de impedir o evitar la posibilidad de ejercer un daño sobre su vida, que es el bien primario. Y ya se han pronunciado organismos de derechos humanos de carácter internacional que efectivamente no se le puede obligar a las personas, conociendo que están con alto riesgo de perder su vida, que es lo fundamental, que el derecho a la vida es el derecho fundamental, ¿no? Entonces, en esas condiciones mal puede el ministerio comenzar a regular y a legislar vía acuerdos ministeriales cuestiones efectivamente que van a generar mayor dificultad y conflictividad social. Se determinar, doctor Torres, la relación de una situación de trabajo con la contaminación con el virus es mucho más difuso, mucho más difícil en otros casos. Usted pues, está poniendo un caso de la profesión médica, lo propio podría ser en odontología o en gente que se encuentra trabajando, por ejemplo, dentro de una aeronave, o la gente encargada de la recolección de desechos sólidos en las ciudades. Hay una relación bastante directa, pero en el resto, los ciudadanos en general, sobre este tema tenemos más inquietudes, preguntas que respuestas. Nadie sabe exactamente cómo y cuándo se contamina. Esto traería problemas difíciles de dilucidar ya en el ámbito de responsabilidades. Pero adicionalmente a esto, yo quisiera traer aquella frase esgrimida por Augusto de la Torre, recogida por el gobierno nacional, en el sentido de que la realidad ha superado la legalidad, hablando en el sentido de que en la cotidianidad no se convive con una pandemia y que estas son situaciones extraordinarias que requieren de soluciones extraordinarias. Con esta frase de por medio se ha pedido, y esto está contenido en buena medida en el espíritu de las leyes que se han enviado a la Asamblea para reformas laborales, que se revise en general la legislación en Ecuador, adoptándola a los nuevos tiempos que parece que prevalecerán por lo menos por algunos meses, si no años, como nuevas realidades para Ecuador y para los países del mundo. ¿Qué consideraciones deberían hacerse en este sentido, más allá de lo que diga la letra de la ley en la situación actual del país? Yo he puesto un criterio que es evidente, hay una realidad nueva, pero diríamos, en su conjunto creo que la legislación ecuatoriana y las leyes de nuestro país permiten resolver los casos en forma concreta. Recuerde, la opinión pública, que nosotros, de acuerdo a la naturaleza y a lo que afirma la Constitución de la República del Ecuador, nuestro Estado no va un poquito más allá que el denominado Estado de Derecho, porque nosotros somos un Estado de justicia y de derechos.
Y entonces la propia Constitución le permite, le da instrumentos, no solo procesales, sino también, de normas, no, en virtud efectivamente de que se puedan resolver los casos concretos, e incluso a partir de esta nueva realidad. Ya hemos hablado de uno, que corresponderá analizar caso por caso sobre la aplicación de las normas concretas hoy vigentes. Esto no niega de que existan otras realidades que es necesario legislar. Y ahí entonces miramos que fundamentalmente las opiniones que han dado el ex ministro, me parece ex funcionario del Banco Central, y ahora creo que del Banco Mundial, no, y otras personas, en partir de ese concepto de que la realidad ha cambiado y que efectivamente requerimos otro marco jurídico. Y lo preocupante es que se han planteado en ese nuevo marco jurídico reformas laborales que desde el punto de vista conceptual efectivamente son regresivas desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y que no van a resolver la crisis. Si hay un problema de liquidez en nuestro país, si hay un problema del decrecimiento del Producto Interno Bruto, si hay problemas del endeudamiento externo sobre la base de que hay pocos recursos a nivel internacional, entonces las salidas tienen que darse en virtud de políticas públicas. Y, por ejemplo, ¿por qué necesariamente que se tiene que apelar a los recursos de, en general, los ecuatorianos en calidad de dependencia, no, y no, diríamos, a otros sectores? Porque la pregunta es, entonces, supongamos, yo planteo, por ejemplo, a otros sectores he visto que han planteado el problema de establecer un impuesto al patrimonio. De aquellas personas que tengan más de 3 millones de dólares, establecer un impuesto del 3 o el 4%, con lo cual tendríamos suficiente al patrimonio, con lo cual tendríamos suficientes recursos para resolver estos temas. Y eso no es al acaso. La propia directora del Fondo Monetario Internacional ha señalado de que hoy los impuestos deberían ser al patrimonio, a la propiedad, como una expresión efectivamente de obtener recursos de las personas que se han beneficiado durante muchos años y tienen patrimonios altísimos. Vea usted, esa es, por ejemplo, una inquietud que podrían resolver. Y digo, y es un tema objetivo que podría evitar efectivamente, como se ha venido señalando por parte de usted y de muchos analistas, de que vamos a enfrentar el problema de la crisis económica, va a significar el quiebre efectivamente, sobre todo de las pequeñas y medianas práctica, doctor Torres, lo suyo puede tener razón en varios aspectos, pero no es una forma de proteger el empleo, menos de incentivar la inversión, la reinversión que va a ser necesaria en el país. Ecuador, por una parte, es cierto, requiere de seguridad jurídica, pero tiene que ponerse también en el plano de hacer reconsideraciones con un objetivo fundamental, el de proteger el empleo. Porque lo peor que puede pasar a los trabajadores, más allá de una posible disminución o efecto sobre sus derechos, es el de perder en forma definitiva el empleo, que es una situación mucho más grave y que es parte también de las advertencias que se hacen a nivel mundial sobre la recesión, sobre la caída en los productos internos brutos, sobre la disminución, en definitiva, que esto va a traer en la calidad de vida de todos los ciudadanos y el incremento de la pobreza. Así es. Mire, yo creo que efectivamente en todas las políticas deberían enfrentar, digamos, el hecho de mantener el aparato productivo, digamos, y eso se lo va a dar por, creo que, 2 vías, y sin afectar los derechos en general, diríamos, de la parte más débil de la relación, que son los trabajadores. Porque permítame señalar y luego plantearé una alternativa. Desgraciadamente, no, si usted mirara, yo tengo varios casos que se me han hecho conocer, efectivamente, de cómo se están dando por terminadas las relaciones laborales, apelando al denominado artículo 169 del Código de Trabajo, que regula las formas de, sí, en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, y que desgraciadamente, lo digo desgraciadamente, no está siendo mal aplicado y mal utilizado y que va a significar posteriormente juicios de carácter laboral. Pero en términos concretos, no hay empresas, voy a poner ejemplos sencillos, que hoy tienen sus capitales, ¿no es cierto?, han hecho sus reservas, tienen los recursos para pagar las utilidades en el ejercicio económico anterior, y que efectivamente hoy tienen dificultades porque no pueden elaborar de la forma normal que los estoy elaborando, y están despidiendo a sus trabajadores a pretexto y utilizando este argumento.
lo cual por todos los lados efectivamente es ilegal, es contradictorio. La fuerza mayor tiene otras características que creo que sería importante analizarlo, no, pero en general no cumple los parámetros para que lo cual se puede establecer como fuerza mayor. El primer elemento es que están utilizando determinados empresarios para despedir a sus trabajadores, y aparte de esto ellos creen que no van a tener la obligación de pagar indemnizaciones por despido, o incluso se llega a la barbaridad de señalar que no estarían incluso, diría yo, obligados a pagar la jubilación patronal, si es con trabajadores que han laborado por más de 25 años de forma ininterrumpida o interrumpida para el mismo empleador. Imagínese usted a qué nivel estamos llegando. Y esto efectivamente tiene que ver entonces que se está utilizando, diríamos, en forma desleal, fraudulenta, esta figura para despedir a los trabajadores cuando económicamente las empresas están en buenas condiciones. Segundo, el tema efectivamente de cómo se puede efectivamente guardar el empleo, y se lo han hecho esas propuestas. Desgraciadamente, en el mismo proyecto de ley que está para segundo debate en la Asamblea Nacional, se establecen medidas fundamentalmente para recaudar porcentajes a los servidores públicos, que es el aporte mayoritario, y también, digamos, en este caso, pues a las personas que tienen patrimonios, no se les establece un impuesto, o mejor dicho, que han tenido, patrimonio superior. Pero en términos generales se pone que esos recursos servirán para atender, diríamos, el tema de salubridad, de la emergencia, pero no se establece en forma concreta que lo fundamental debería establecer líneas de crédito para la empresa. Entonces, eso es un asunto fundamental. Torres, sus sugerencias van con respecto a las empresas que se encuentran en buenas condiciones, y habrán muchas en Ecuador, pero ¿cuáles son las salidas para las empresas que se encuentran en malas condiciones, que también hay muchas en Ecuador? Precisamente el crédito, que es un aspecto fundamental. Entonces, obteniendo recursos del Estado, se debe priorizar desde ese punto de vista los créditos para mantener las fuentes de trabajo, con incentivos. Es decir, aquella empresa que mantenga las fuentes de trabajo, las tasas de interés serán menores. Yo creo que esa es una de las líneas fundamentales en este momento. Y parar, digo, efectivamente, no, en los actuales momentos, el despido que se están dando, porque los mismos empleadores van a tener luego cientos, diría yo, miles de procesos de carácter legal. ¿Y doctor Torres, frente a estas aportaciones voluntarias que se estaría analizando hoy, el día de hoy se ha convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para aprobar aquello. Sin embargo, se sugería por parte del Ejecutivo que estas aportaciones pasen luego a ser una reducción del salario, sobre todo en el sector público, es decir, luego de estos 9 meses. Algunos asambleístas se han pronunciado en el sentido de que esto sería también ilegal y que no se podría proceder con una reducción de los salarios en un monto del 10%, que era lo que se sugería desde el Ejecutivo. Sí, realmente eso tiene una imposibilidad, personalmente considero, y ahí concuerdo con el exministro de Trabajo, que ante los propios asambleístas le señaló de que vulneraría, diríamos, derechos constitucionales y a su vez también derechos de carácter legal. No es posible realmente reducir en general los salarios y las remuneraciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, parto de ese criterio. Lo que se requiere en la actualidad, yo creo que no todo se va a resolver vía de legal en los actuales momentos, pero sí se requiere un gran acuerdo político nacional. Y esto pasa para que en ese acuerdo político nacional se puedan establecer, diríamos, excepcionalidades, sobre todo para efectivamente proteger fuentes de trabajo, para evitar efectivamente el abuso, en este caso, de empleadores que pretenden utilizar figuras políticas, legales, para terminar las relaciones laborales. Pero creo que en general puede aprobarse hoy en la Asamblea Nacional esa propuesta para primer debate, pero a mí me parece que no va en la línea de lo que planteamos algunos abogados, algunos sectores, con respecto a las fuentes de financiamiento y trasladarles sobre todo en el ámbito de carácter productivo. Aquí en nuestro país estamos privilegiando
la medida asistencial inmediata a el tema de proveer de recursos para mantener, si se quiere, en varios aspectos normalmente la relación laboral. Y peor aún, más, se han planteado reformas de carácter legal, ¿no?, que efectivamente no tienen relación con la actual situación de nuestro país y están sustentadas pues en la afectación de derechos de carácter laboral, que además de eso van a recibir observaciones posteriores de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias al doctor Patricio Torres, abogado experto en derecho laboral.